La Ciudad de México es reconocida entre las más grandes ciudades del mundo, tanto por el número de sus habitantes como por su territorio conurbado con varios municipios del Estado de México. Es sede de los 3 poderes del gobierno federal, centro económico financiero del país. Concentra más instituciones educativas y culturales que cualquier otra entidad federativa. Muchos espacios de ella están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. El más importante de ellos, el Centro Histórico, fue inscrito por la UNESCO como tal el 11 de diciembre de 1987. En él aún se aprecia su traza de damero, a cuya racionalidad es posible aproximarse al caminar por sus rectas calles, trazadas de oriente a poniente y de norte a sur. Sus numerosos edificios, muchos de ellos revestidos de tezontle y de cantera de chiluca, evidencian el esplendor de la cultura virreinal. En distintos momentos de la historia han surgido iniciativas de descentralización de la Ciudad de México con escasos resultados. La urbe, desde sus primeros años de fundada, ha sido un polo de atracción para los habitantes del país y continúa siéndolo en la actualidad. En ella se tienen importantes y muy variadas oportunidades de desarrollo. Su belleza, su historia y su patrimonio monumental atraen anualmente a millones de visitantes extranjeros. En todo relato sobre el proceso histórico que culminó en la gestación del México nacional, es obligado referirse a la urbe. Sobra decir que los símbolos de su fundación fueron asumidos desde fechas tempranas como emblemas de nuestra identidad. La capital del país es la ciudad americana que conserva prácticamente completo su archivo de gobierno, posee sus actas de cabildo desde la primera, que data de 1524. Aunque su historia ha sido objeto de estudio por numerosos autores desde el siglo XVI, cada generación se ha planteado interrogantes que se asumen como los retos para la investigación. María Cristina Torales, quien coordinó la elaboración de la Guía de las Actas de Cabildo de los siglos XVII al XX y en la que se iniciaron en la investigación de la urbe muchos jóvenes historiadores, se detiene con su conferencia Hoy en la Ciudad de México, miradas, representaciones escritas e invenciones plásticas del siglo XVI al XVIII en aspectos relativos a la Ciudad de México, correspondientes a cada una de las 3 centurias durante las que fue sede del gobierno virreinal. Del siglo XVI refiere cómo se fundó y adquirió su fisonomía y modo de ser. Del XVII destacó el carácter post-tridentino de la urbe, manifiesto en muchos de los espacios construidos para difundir y hacer vivir la fe católica. Menciona cómo, en el siglo XVIII, se operó el tránsito de la urbe impregnada de signos de la cristiandad hacia una fisonomía más secular, moldeada por la aspiración al orden y policía, al bienestar y la comodidad, como sede de instituciones promotoras de las ciencias útiles y de las artes en el orden del buen gusto. Lo hace a partir de las miradas y las letras de selectos escritores y nos invita a la observación de las representaciones plásticas de la urbe y a recorrer sus calles a fin de apreciar los complejos arquitectónicos, mudos testigos del acontecer novohispano. La autora concluye su conferencia con la lectura de un breve testimonio de cómo las autoridades de la ciudad, en su primer acto político del México ya independiente, recibieron al ejército trigarante y entregaron la llave de la misma al hacedor de la consolidación de la independencia, Agustín de Iturbide. Esperemos que esta conferencia sea de su agrado y nos acerque un poco más al conocimiento de nuestra maravillosa Ciudad de México. María Cristina Torales Pacheco es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, doctora en Literatura por la Universidad de Leiden, Holanda. Desde 1975 es académica emérita de la Universidad Iberoamericana y actualmente colabora como investigadora distinguida. En esta institución se desempeñó como coordinadora de acervos históricos, directora del Departamento de Historia, directora de Extensión y Difusión Universitarias y presidenta de la Asociación de Profesores e Investigadores. Su línea de investigación se orienta a los mundos hispánico y lusitano, en particular, las legalizaciones de las propiedades agrarias, la Ciudad de México y las redes transoceánicas de empresarios, letrados y jesuitas.
Ha publicado 9 libros como autora, 12 como coordinadora y coautora, y más de 100 artículos y capítulos de libros. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos de París, miembro correspondiente de la Academia Portuguesa de Historia y miembro de número de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fomento de Investigación y Cultura Superior le ha concedido en 7 ocasiones el Premio a la Productividad en la Investigación. En 1994, la Sociedad de Exalumnos de Historia de la Universidad Iberoamericana le concedió el Premio Manuel Ignacio Pérez Alonso por su trayectoria profesional. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País le otorgó en 2001 la medalla Lan Onari. La Universidad Iberoamericana le ha distinguido con las medallas de oro José Sánchez Villaseñor en 2007 y San Ignacio de Loyola en 2015. En primer lugar, quisiera agradecer a la directora de Fomento Cultural Banamex y a todos los que han hecho posible el magno proyecto 1521-1821, Se forja una nación. Trazada por Hernán Cortés sobre las ruinas de la Gran Tenochtitlán, por su fisonomía, por la calidad y cantidad de sus vecinos, por sus magnos edificios y su intensa actividad económica, la Ciudad de México fue reconocida como la principal y la más importante urbe en el continente americano de la monarquía española. Fundada para habitación de los europeos, cerca de los espacios ya habitados por los naturales de Tenochtitlán y de Tlatelolco, quienes continuaron viviendo en sus barrios, la ciudad atrajo individuos procedentes de diversas partes del territorio americano, a migrantes europeos, a africanos y hacia fines del siglo XVI también a los asiáticos. De su interacción surgió una sociedad mestiza y multicultural. Estudiar en el tiempo su infraestructura y abasto es como mirar en un espejo la evolución y solidez económicas del virreinato de Nueva España. Debemos distinguirla como sede de los gobiernos civil y eclesiástico y lugar de residencia de los más importantes mercaderes, mineros y poseedores de la tierra. Hay que reconocerla como centro de irradiación cultural. En ella fueron fundados conventos, se edificaron iglesias y hospitales, se abrieron las puertas de la Real y Pontificia Universidad y de numerosos colegios. En el siglo XVIII, como expresiones de la Ilustración, las de instituciones consagradas a las artes y a las ciencias útiles. Comprender esta ciudad exige referencias a su configuración, ocupación y transformación, a quienes la habitaron, a las particularidades de su gobierno y a su papel como representante ante el rey de los habitantes y ciudades del reino. Hay que mencionar de la ciudad lo cotidiano y lo extraordinario, la arquitectura de las casas y la edificación y mantenimiento de las obras públicas, el origen de las actividades y el tráfico mercantil para su sustentabilidad, las iniciativas lúdicas e intelectuales de sus vecinos. Estudiar nuestra urbe desde la perspectiva histórica es una tarea infinita. Por los límites de este espacio, haré solo mención de algunos aspectos relativos a la Ciudad de México en cada una de las 3 centurias en que fue sede del gobierno virreinal. Referiré cómo adquirió su fisonomía y modo de ser desde el siglo XVI. Del siglo XVII resaltaré su carácter postridentino y manifiesto, entre otras cosas, por los numerosos espacios construidos para difundir y hacer vivir la fe católica. Del siglo XVIII mencionaré su tránsito hacia una fisonomía secular moldeada en busca del orden y policía, del bienestar y comodidad, de extender sus saberes y proponer el orden del buen gusto acordes a los principios ilustrados. Lo haré a partir de las miradas de algunos letrados. Esto en el ánimo de motivar en ustedes a que a través de la lectura, del caminar por sus calles, ingresar a sus edificios y dirigir su mirada a las representaciones plásticas sobre la ciudad, se interioricen en la supervivencia urbana novohispana. Debemos valorar a nuestra ciudad
que muy bien trazada en un islote, fue rápidamente poblada en el siglo XVI y se extendió en el tiempo sobre el terreno desecado de los lagos de aguas dulces y saladas de una cuenca cerrada. Hoy en día, la mancha urbana ha invadido las montañas que la circundan y avanza aceleradamente hacia su conurbación con las ciudades de Toluca y Cuernavaca, y algo más distante en el tiempo con las de Querétaro y Puebla. Para la configuración de la ciudad en el siglo XVI, elegimos las conocidas cartas de relación de Hernán Cortés, dirigidas a Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio. Estos escritos, ya impresos, fueron los primeros testimonios con los que se difundió en el orbe el nacimiento de la ciudad. Cortés, líder y empresario, más que hombre de armas, concibió y trazó la ciudad con Alonso García Bravo en forma de damero y conforme a la tradición latina y de acuerdo a lo dispuesto en el derecho castellano. Lo hizo sobre las ruinas del complejo ceremonial mexica y sin invadir las tierras de los barrios de los naturales. El conquistador dio cuenta del inicio de la urbe, cómo se trasladaron a esta, él con su hueste y cómo les entregó un solar a cada uno, además del que habrían de recibir más tarde en calidad de vecinos. Afirmó que la construyó para garantizar fortaleza, seguridad y señorío de los vecinos. Dio noticia de cómo, además de apreciarse muy hermosa, la gobernaban los alcaldes ordinarios y regidores, el cabildo de la ciudad. No hay noticia de los beneficiados por el reparto que hizo Cortés. Solo conocemos los nombres de los beneficiados por el cabildo a partir del año 1524. Entre estos, los primos del conquistador, Francisco de las Casas y Rodrigo de Paz, a Juan de Burgos, quien en su navío llegó a Veracruz y reforzó a Cortés con armas, pólvora y 3 caballos, a Juan Cano, cuyos ascendientes participaron en tiempo de los reyes católicos en la toma de Granada, a Juan Jaramillo, a quien casó Cortés con la Malinche, actor en numerosas expediciones y destacado emprendedor de la Ciudad de México, a García Holguín, el capitán del bergantín que aprendió a Cuauhtémoc. También se avecinaron en ella letrados, médicos, cirujanos, labradores, hombres de ganado y numerosos carpinteros, herreros, sastres, etc. Debo advertir en ella la presencia de maestros para los niños, además de los frailes mendicantes, franciscanos, dominicos y agustinos. Entre las primeras mujeres hubo maestras, impresoras, parteras, costureras, tejedoras, bordadoras, cocineras, panaderas. Hubo las que trabajaron en fondas, mesones y también en las casas de mancebía. Quiero mencionar como un reparto estratégico el que dio inicio el 9 de septiembre de 1524, fecha en que el cabildo empezó el reparto a solo los europeos de huertas a los lados de la calzada de Tacuba, por la que mediante una cañería se abastecía de agua dulce a la ciudad proveniente de Chapultepec. En su cuarta relación, Cortés mencionó que en 1522 ordenó la construcción de las atarazanas para resguardar los bergantines y garantizar la protección de la ciudad. Sus gruesos y altos muros y sus torres fueron signos de la seguridad a la que aspiraron sus habitantes. Hay que añadir que estas fortalezas sirvieron también de ejemplo para las primeras casas. En octubre de 1524, aseguró: «Y hanse dado tanta prisa en hacer las casas de los vecinos, que hay mucha cantidad de ellas hechas, y otras que llevan ya buenos principios, y porque hay mucho aparejo de piedra, cal y madera y de mucho ladrillo que los naturales hacen, que hacen todas tan buenas y grandes casas, que puede creer vuestra majestad, que de hoy en 5 años será la más noble y populosa ciudad que haya en lo poblado del mundo y de mejores edificios». Conforme avanzó el siglo XVI, se fue configurando y extendiendo la traza urbana sobre la tierra que se rescató de las lagunas. A propósito de las insignias de la ciudad, hay que decir que una de las primeras peticiones del cabildo al rey
fue la asignación de sus armas o insignias. El 4 de julio de 1523, Carlos, por la gracia de Dios, rey de romanos, emperador Semper Augusto y doña Juana su madre, concedieron las armas con las que la Ciudad de México se identificó en pendones, en sellos, escudos y banderas, tal como lo hacían las ciudades en Castilla. El 25 de junio de 1530, el rey distinguió a la ciudad como la primera de Nueva España. El 24 de julio de 1548, en atención a que la ciudad le ofreció sus servicios contra los alterados de la provincia del Perú, para el cual socorro se aderezó mucha gente y gastaron gran cantidad de dineros en comprar caballos, armas y otras cosas, el emperador y la reina Juana le concedieron que perpetuamente se pueda llamar e intitular la muy noble, insignia y muy leal Ciudad de México. Un elemento más de su identidad fue la redacción de las ordenanzas del Cabildo concluidas el 10 de marzo de 1533. En ellas quedó definida la composición, el modo de ser y gobierno. Ejemplo de lo que significaron los primeros años de construcción de la ciudad fue el edificio del ayuntamiento. Desde marzo de 1524, el ayuntamiento se reunía en las casas de Cortés, pero el año de 1530, el conquistador ordenó a Francisco Santa Cruz el proyecto de las casas para el gobierno de la urbe. Para su construcción, en 1531, contrató al maestro Martín, a quien el 7 de noviembre se le aprobó que tomara la piedra necesaria de lo que había en la plaza de los edificios derruidos del centro ceremonial. Durante 3 meses, 70 indios trabajaron en la construcción del edificio. 40 años después, las casas del Cabildo presentaron ya deterioro, como sucedió con numerosos edificios de la ciudad, entre otras razones por las condiciones del subsuelo. A través de las actas de Cabildo, se pueden apreciar los procesos de edificación y abastecimiento de la ciudad gracias a sus vecinos, integrantes estos de una sociedad multicultural y dinámica. Mucho del trabajo en la edificación de la ciudad y en el abasto de la urbe fueron apoyados por los indios en encomienda. Los indios aprendieron de los pobladores europeos numerosos oficios mecánicos y los sumaron a los conocimientos y experiencia que ya tenían. Como constructores, hicieron que la ciudad fuera apreciada desde sus inicios como una de las más grandes y bellas de los territorios regidos por la monarquía española. Para el abasto de la ciudad, desde fechas tempranas, sobresalieron en ella los 3 tianguis de tradición indígena, el de San Juan, el de San Hipólito y el de Santiago Tlatelolco. En adición a estos mercados, los indios de los 4 barrios, San Juan Moyotla, Santa María Tlaquechucan, San Sebastián Atzacualco y San Pablo Teopan, acudían cotidianamente a la ciudad a vender sus productos en las calles y en la plaza principal. Los numerosos productos americanos en venta sedujeron a los europeos, quienes enriquecieron y modificaron su dieta con ellos. La dinámica mercantil en los orígenes exigió la decisión del Cabildo de 6 de abril de 1526 respecto a que los plateros, en la fundición ubicada entonces en las casas de Cortés, hicieran monedas de oro de Tepuzque y la temprana real de cédula de 11 de mayo de 1535 para la fundación de la Real Casa de Moneda. Debo mencionar brevemente el origen de las celebraciones religiosas y civiles, expresiones de la identidad de la ciudad. El 31 de julio de 1528, el Cabildo de la ciudad dispuso que se celebraran fiestas en honor de San Hipólito, de San Juan, de Santiago y de la Asunción de la Virgen. Estas fueron el punto de partida de la adopción e identificación de los vecinos con un santo tutelar o con la Madre de Jesús. Muy temprano tuvo lugar la celebración anual de Corpus Christi. Fray Toribio Motolinía, uno de los primeros 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España, advirtió apenas 2 décadas de haberse fundado la urbe que ésta tiene muchas y muy buenas cofradías,
que honran y solemnizan las fiestas principales y consuelan y recrean muchos pobres y enfermos, y entierran honradamente los difuntos. Estas palabras nos indican cómo dichas cofradías fueron quienes organizaron desde un principio las principales fiestas. Fueron también numerosos los festejos para conmemorar acontecimientos significativos en la vida del monarca y de su familia, así como de los virreyes. Entre estos, el 1 de abril de 1524, el cabildo se refirió al que se llevó a cabo a propósito del triunfo del emperador Carlos sobre el rey de Francia. El año de 1527, la ciudad celebró el nacimiento del príncipe Felipe, para lo cual gastó 120 pesos de oro en vino y confituras. Se iniciaron también las recepciones al arribo de los virreyes. Francisco Cervantes de Salazar, catedrático de la universidad y primo de Alonso de Villaseca, el hombre entonces más acaudalado de la Nueva España, escribió 3 diálogos latinos en los que relató 3 paseos por la ciudad y sus alrededores. Ofrece en ellos noticia de los colegios, el de niños mestizos denominado San Juan de Letrán y el de Nuestra Señora de la Caridad para las mujeres. Hizo referencia a 2 hospitales, el fundado por Hernán Cortés bajo el amparo de la Purísima Concepción y el del Amor de Dios Nuestro Señor por Fray Juan de Zumárraga. Cervantes hizo alarde de las anchas y bien trazadas calles que estaban empedradas, exaltó la diversidad de sus habitantes, la grandeza de sus edificios y de la fertilidad y productividad de la tierra. Cervantes nos legó en ellos una apología de la ciudad, de sus instituciones, de su gobierno civil, de su gobierno eclesiástico y de sus habitantes. De la ciudad como espacio generador de la escritura y promoción de las letras. Tenemos que mencionar a los impresores, a Juan Pablo, de quien se ha dicho que trajo consigo la primera imprenta que operó fuera de Europa, Pedro Chart, Pedro Valli, Antonio Espinosa y Antón Ricardo. Entre 1539 y 1600, estos impresores de sus prensas sacaron más de 200 obras. La mayoría fueron para apoyar las tareas de evangelización. Muchas versaron sobre las lenguas vernáculas, reflejo de la avidez de los misioneros por la introyección a la mentalidad de los naturales americanos y de su cultura. Las hubo para el ejercicio del gobierno y las que nos revelan los saberes a propósito de la naturaleza americana, las ciencias, las técnicas, las artes. Se publicaron también libros de texto en apoyo a la educación de los jóvenes. Antes de concluir lo relativo al siglo XVI, quiero hacer referencia a lo que podríamos calificar como la primera representación emblemática de la ciudad. Tuvo lugar con motivo de la recepción de las reliquias que el Papa Gregorio XIII donó a Nueva España en 1578. En el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, entre las numerosas decoraciones que se colocaron en sus patios, la Ciudad de México fue representada en una jeroglífica o cartela, en hábito de India, y a la mano izquierda la plata y el oro, haciendo ademán que lo despreciaba, y a la derecha el cofre con las santas reliquias, reverenciándolas con esta letra: trocado sea mi riqueza, que delante del tesoro plata es paja y lodo es oro. Cerramos esta primera parte con el texto escrito en el siglo XVIII que muestra cómo prevalecía en los habitantes la admiración y aprecio a Hernán Cortés como fundador de la urbe. Antonio Lorenzana y Buitrón, arzobispo de México, quien admirador de la ciudad mencionó que esta era como de las mejores ciudades del mundo y añadió: yo no conocí ni vi al héroe Hernán Cortés, pero lo conozco y veo todos los días en sus cartas. No le traté, pero en esta capital de México, en las calles y plazas, se me representa a todas horas con la espada en la mano, unas veces alentando a sus soldados, otras cortando acequias, otras pasándolas a nado y salvando a otros. En las iglesias que edificó, admiro su piedad y magnificencia. En sus relaciones veo un extremeño,
el más verídico, el más constante, valeroso y religioso. Un extremeño sin segundo es el que dio el ser a esta capital de México. Pasemos ahora al siglo XVII, que yo suelo calificar como el siglo postridentino. Por lo dispuesto por el Concilio de Trento en las últimas décadas del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, fueron prioridades en el mundo hispánico la educación cristiana de los jóvenes y el fomento de las virtudes femeninas a través de su introducción al interior de sus hogares, en los colegios y en los conventos. Para comprender nuestro siglo XVII, debo referirme a dos antecedentes. Uno de las primeras evidencias de la configuración postridentina fue el establecimiento del Tribunal de la Inquisición, el 4 de noviembre de 1571, presidido por Pedro Moya de Contreras. Se hizo para velar la conservación de la fe cristiana y promover sus valores entre la heterogénea sociedad. Los vecinos, elegidos como familiares del Santo Oficio, fueron vigías de la fe, ojos y oídos del tribunal. Muchos letrados fueron designados calificadores del Santo Oficio y entre sus facultades expurgaron y revisaron los manuscritos e impresos antes de su circulación. Otro punto importante que nos explica este siglo postridentino es cómo a fines de 1572 los jesuitas arribaron a la Ciudad de México. En un espacio al noroeste de la Plaza Mayor edificaron su residencia y primer colegio, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Frente a este construyeron el primero y efímero colegio convictorio para la juventud novohispana, también de nombre San Pedro y San Pablo. Siguieron a este el de San Ildefonso, fundado en julio de 1574, el de San Gregorio para indios nobles y los colegios de San Miguel y San Bernardo. Las fiestas celebradas en 1578 a propósito del arribo de las reliquias mostraron a los jesuitas como importantes promotores de la renovación cristiana. Estos hicieron participar en esas fiestas a las jerarquías civil y eclesiástica, a los vecinos de la urbe, españoles, criollos, castas y los naturales procedentes de los barrios y las poblaciones próximas. Muy sugerente es cómo el jesuita Pedro de Morales resaltó la participación de los niños indios que nos muestran cómo se apropiaron estos de la cultura europea y la integraron a la brevada en el recuerdo de sus ancestros. Salió a recibir las santas reliquias un baile de naturales indios niños, muy bien aderezados a su modo y hábito, con mucho ornato y plumería, los cuales eran músicos, y así al son del baile era en canto de órgano, concentrado con 4 voces diferentes que hacían consonancia al modo español, y juntamente con las voces sonaban flautas y el instrumento propio de ellos, con que de ordinario tañen en sus bailes, al que llaman teponaztli. De suerte que sonando todos a una, resultaba una buena consonancia. La letra que cantaban, aunque era en su lengua, iba en media y consonancia castellana, en alabanza de todos los santos y particularmente de su patrón San Hipólito. A propósito de la presencia jesuita en la urbe, debo también referirme a cómo lograron la fusión de técnicas de construcción prehispánicas y europeas. En la ciudad que vieron por primera vez los jesuitas, todavía se distinguía la arquitectura militar. Uno de ellos, su primer cronista, Juan Sánchez Vaquero, de numerosos saberes y reconocido como cosmógrafo real, expresó en su historia cómo vieron la ciudad muy deteriorada y con muchos de sus edificios ya hundidos. Esto lo atribuyó a los primeros alarifes, quienes habían construido los cimientos con cal y tierra y sin utilizar arena, de modo que al poco tiempo el salitre se comía la mezcla. Los jesuitas construyeron el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo con cal, arena y tezontle, cuya mezcla en el agua se endurece y fragua. Levantaron sobre pilotes flotantes a manera de balsas
los muros de Tezontle, material apreciado por ser ligero, poroso, duro y de origen volcánico. A decir de Sánchez Vaquero, como la pozolana del Vesubio utilizada en Roma. Afirmó así el cronista a propósito de la técnica de la cual ha tomado la ciudad modelo para las construcciones que después se han hecho y hacen, agradeciendo a la compañía haber enseñado a edificar con tanto aprovechamiento. Esa técnica de construcción marcó un antes y después en la historia de nuestra ciudad. En la ciudad que en el siglo XVII transformó su fisonomía de una urbe con carácter de fortaleza a un espacio urbano acorde con la estética clásica grecolatina. De acuerdo a los ideales estéticos grecolatinos, a fines del siglo estaban levantados ya los muros, concluida la bóveda y una de las torres de la catedral. Las órdenes religiosas construyeron sus conventos e iglesias con el patrocinio de empresarios poderosos. Fueron ampliadas las ermitas que hizo levantar Cortés como vigías en las márgenes de la ciudad y se edificaron las parroquias de la Veracruz, San Miguel, Santa Catarina Mártir. En los atrios de los conventos y en los barrios se reedificaron capillas de cofradías y hermandades, enclaves de la renovación de la fe postridentina y soportes de la asistencia fraterna ante la orfandad, la enfermedad y la muerte. Sobresalientes por su impronta en la ciudad, la calidad de sus miembros y su solvencia económica fueron la Archicofradía del Santísimo Sacramento y la de Nuestra Señora de la Caridad, fundadoras y sostén del Colegio de la Caridad. La de Nuestra Señora del Rosario, cuya capilla fue edificada adosada a la iglesia de Santo Domingo, y la Cofradía de Nuestra Señora de Aranzazu. Fueron reedificados numerosos edificios para el funcionamiento de las instituciones y para vivienda de sus administradores y operarios. Para acercarnos a otras facetas de la ciudad postridentina, nada mejor que la mirada de los criollos. Contrastan con lo escrito por Sánchez Vaquero las letras laudatorias, fruto de la invención de numerosos escritores que, nacidos más allá del Atlántico, adoptaron a la ciudad como suya y con sus finas plumas manifestaron sus virtudes. Entre estos, Bernardo de Balbuena en su grandeza mexicana, y el bachiller Arias de Villalobos, quien en 1621 ganó un certamen celebrado con motivo del centenario de la toma de Tenochtitlán con su canto intitulado Mercurio, en el que identificamos claves de comprensión para declarar a la Ciudad de México en el siglo XVII como una urbe postridentina. Estos escritores, como muchos otros, coincidieron en la valoración de las amplias y bien trazadas calles, los suntuosos edificios, la diversidad y calidad de los pobladores y su bonanza económica, y exaltaron a la urbe como centro de irradiación cultural. Gregorio Martín de Guijo y Antonio de Robles, sacerdotes criollos, aportaron a la memoria escrita sus diarios de sucesos notables. La lectura sistemática de estos nos confirma el afán por hacer de su ciudad un espacio para la vivencia de la fe católica. Se sumaron a estos las crónicas de los religiosos mendicantes que empeñaron en dejar en letra impresa constancia de sus tareas en la construcción del reino de la Nueva España. Cito al menos a Baltasar de Medina, quien publicó en 1681 el Tratado de la Ciudad de México y las grandezas que la ilustran después de que la fundaron los españoles. En ella nos revela el alcance de su mirada a la ciudad. Medina exaltó la bonanza de la naturaleza vegetal, animal y mineral de la que se beneficiaba la ciudad y afirmó al respecto que todo género de regalos brinda platos al apetito y deseos en grande suma de aves de la tierra y de Castilla, en volatería de patos, gallaretas, ánsares, codornices. Los bosques le dan caza, sus lagunas pesca, hortalizas las huertas, frutas de todo género de España y propias todo el año. Los recreos y jardines de su comarca, llegando todo como a su centro, a su ancha y abundantísima plaza, siempre en perpetuo verano,
de varias flores gozando, al parecer esta corte, algunas propiedades de paraíso, en temple, frescura y belleza de rosas, flores y frutos. Dijo también que en 1621 había 7.700 casas y no obstante que la inundación en 1629 provocó la despoblación de la ciudad y que quedó como un cadáver, pero en un lapso de 25 años se había más que cuadriplicado el número. Un elemento más con el que midió la bonanza de la ciudad fue el valor de sus inmuebles. Comentó que después de la inundación de 1607, cuando se trató de trasladar la ciudad a Tacubaya, se calculó en 20 millones y medio. Hacia el año de 1637, habiendo tenido lugar la inundación de 29, nuevamente se pensó en trasladar la ciudad y se calculó su valor inmueble en 50 millones. Habiendo mencionado las inundaciones como una de las grandes amenazas para la urbe, conviene afirmar cómo algunas de las mayores obras públicas del siglo XVII fueron de carácter hidráulico. La limpieza y reparación constante de las acequias y de las calzadas, la construcción de puentes, represas, el acueducto de Santa Fe y el desagüe. Todas ellas demandaron sustanciales egresos de los habitantes. Participaron en su dirección y supervisión individuos que conocían bien el territorio y mostraron sus saberes y dominios de la hidráulica. La mano de obra fue de millares de indígenas mestizos y castas asalariados procedentes de los barrios y pueblos de los alrededores. Entre las muchas obras menciono el acueducto por el que se trasladaba el agua a Santa Fe, de Santa Fe a la Ciudad de México, iniciado por el virrey Marqués de Montes Claros y concluido por el Marqués de Guadalcázar. Corría el agua desde Santa Fe hasta Chapultepec por cañería y de ahí en adelante por 900 arcos construidos sobre el Paseo de la Verónica hasta la Tlaxpana. Seguía por la calzada de Tacuba y culminaba frente al convento de Santa Isabel, hoy donde está el Palacio de Bellas Artes. La pericia hidráulica de los novohispanos es ejemplo de los saberes técnicos al servicio de la urbe. En el siglo XVII, los jesuitas Juan Sánchez Vaquero, Pedro Mercado y el hermano Bartolomé Santos exploraron y dominaron la cuenca de México y asesoraron al virrey en el proyecto del desagüe de la ciudad. De los carmelitas destacó Fray Andrés de San Miguel, quien habiendo fallecido Enrico Martínez, asumió la dirección del desagüe. Fray Andrés fue severo crítico de los cálculos matemáticos y diseñó de su antecesor y dio preferencia al tajo abierto para el desagüe. Fray Diego Rodríguez, primer catedrático de astrología y matemáticas y contador de la Real y Pontificia Universidad, hizo los cálculos matemáticos para llevar a cabo una hazaña tecnológica el año de 1654, el descenso de las campanas del campanario de la Catedral Antigua y de su ascenso en la nueva catedral. En la ciudad, espejo del espíritu tridentino, se multiplicaron las ceremonias y peregrinaciones religiosas proclamadas poco antes de concluir el concilio como expresiones piadosas para solicitar la intercesión de los santos. En el siglo XVII fueron parte de lo cotidiano las procesiones festivas y las rogativas, implorando la intervención divina para alivio de los vecinos cuando había escasez o exceso de lluvias, falta o carestía de granos, hambre entre los marginados, cuando las epidemias diezmaban a la población y cuando tuvieron lugar rebeliones y motines. Para comprender el significado de estas expresiones pías, cito al jesuita misionero Murillo Velarde, que en su catecismo escribió: el modo de obligar a los santos es acudiendo a orar a su presencia, peregrinar a los santuarios más célebres en que se veneran sus imágenes o reliquias. En estas peregrinaciones se ejerce la piedad, la devoción de los fieles, la mortificación, la paciencia y buen ejemplo.
A propósito de las numerosas festividades religiosas organizadas por los habitantes, el cronista franciscano Agustín de Bentancur, en su tratado sobre la ciudad, mencionó: «Alábese México de la ciudad más devota y limosnera que tiene la cristiandad. Solo quien ha visto tanto número de fiestas, ochavarios, procesiones y culto podrá creerlo. Y si atendemos a la edificación y ejemplo que ha causado esta devoción a los naturales indios de esta tierra, son multiplicadas las fiestas que hacen, cofradías que tienen y las imágenes sagradas que veneran, pues en cualquier procesión de letanías y corpus tardan en pasar 2 horas las imágenes y estandartes de los indios». No faltaron las celebraciones promovidas por los sacerdotes. A la procesión de Corpus Christi se sumaron las festividades motivadas por las beatificaciones y canonizaciones de santos. Los carmelitas organizaron la fiesta por la canonización de Santa Teresa de Ávila. Los jesuitas hicieron lo propio por Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Francisco de Borja en sus colegios. Los dominicos por la beatificación de Rosa de Lima en 1668 y por su canonización en 1671. El 15 de julio de 1673, los habitantes celebraron la beatificación del rey San Fernando. Los juaninos, la canonización de San Juan de Dios en el año de 1700. El año de 1737, podemos cerrar el ciclo de la Ciudad de México, apreciada como espacio de manifestación de la Iglesia Católica postridentina. Fue en cuando se dio la severa epidemia del Matlazáhuatl. En agosto de 1736, en un obraje en el pueblo de Tacuba, inició esta epidemia. Para noviembre ya se había extendido hacia la Ciudad de México y el resto del virreinato. A los médicos y cirujanos se les encomendó que identificaran las causas de la epidemia y atendieran los enfermos para evitar su muerte. Los jesuitas, al igual que otros religiosos, con apoyo de los feligreses, salían a las calles, recorrían los barrios para asistir con bastimentos a los indios e impartirles los sacramentos. Consolaban a los enfermos en los hospitales y establecieron refugio para huérfanos. El Cabildo patrocinó la ampliación del Hospital Real de Indios. A la par de estas iniciativas, los regidores con los eclesiásticos procuraron la intervención divina. Organizaron plegarias y deprecaciones durante 7 días. El primer día fue dedicado a la sangre y madero de la cruz de Jesucristo. Los siguientes clamaron a San José, al Arcángel San Rafael, a San Sebastián, a San Cristóbal, a San Roque y a Santa Rosalía. Superada la epidemia en 1737, por iniciativa del Cabildo de la Ciudad de México, se declaró a la Virgen de Guadalupe patrona de la ciudad, en reconocimiento a su intercesión para proteger a los novohispanos de la peste. A Juan Francisco López, jesuita, se le encomendaron las gestiones ante el Papa Benedicto XIV para la confirmación del patronazgo, oficio, misa y fiesta el 12 de diciembre, todo lo cual fue concedido por un decreto de 24 de abril de 1754 y el breve non exequinem del 25 de mayo de 1754. Cayetano de Cabrera y Quintero, sacerdote del arzobispado, dejó escrita la reseña histórica de las epidemias en Nueva España y de las instituciones hospitalarias, de las numerosas imágenes de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, y culminó con el relato de las celebraciones que en la ciudad se organizaron con motivo del patronato de la Virgen de Guadalupe. Fue publicada su obra con el nombre de Escudo de Armas de México. Pasemos ahora a la tercera parte de esta plática. Las narraciones de numerosas misivas, diarios, crónicas, informes de criollos y de extranjeros que gobernaron, visitaron y habitaron la Ciudad de México dieron cuenta de la supervivencia en el siglo XVIII de la fisonomía del espacio postridentino en convivencia con los edificios y monumentos inspirados por la Ilustración. Conviene primero referir la descripción de la ciudad desde el exilio,
por Juan Luis Maneiro, jesuita exiliado a causa de la pragmática sanción impuesta por Carlos III a los miembros de la Compañía de Jesús residentes en los territorios de la monarquía española. Y Maneiro, residente en Italia, escribió en su obra Vida de Mexicanos Ilustres estos breves comentarios sobre la Ciudad de México. Y nos dice: es una verdadera isla en medio de un lago, en aquel nuevo continente, a los 20 grados de latitud norte. Todo el año disfruta de primavera, porque los grandes calores coincidirían con la temporada de lluvias y no tienen lugar. Ni tampoco se conoce la niebla al estilo de Londres, porque el sol siempre luce magnífico y envía sus rayos perpendiculares al trópico. El año de 67 vimos allá caer la nieve y escapar como un ave blanca inusitada cuando aquí, en el mes de enero, de Bolonia, mientras escribo, ya hace un mes que cubre la tierra. El suelo es feraz y devuelve ganancias de cuanto quiso gastarse en él. Abundan las frutas en los árboles, bellas y sabrosas, de las cuales ni el nombre siquiera acá nos llega. Lo más admirable es que las hay en cualquier tiempo del año. La ciudad tiene 704.963 codos cuadrados, lo que supone un lado de casi 840 codos. Con nostalgia comentó que además de los seminarios y conventos de religiosas y monjas que había, sin contar las casuchas de la gente humilde y paupérrima, tenían 3.528 casas y preciosos paseos, arboladas, canales. Sus calles derechas y anchas permitían la fácil circulación de vehículos, paseantes y viajeros. Por múltiples acequias circulaban infinidad de canoas en las que se transportaba todo género de mercancías para su venta. Las casas eran de 2 o 3 pisos, cómodas, suntuosas. En la planta baja, el agua nitrosa que la rodeaba generaba el salitre que evitaba que se pudrieran los frutos, legumbres y granos. Por su solidez y hermosura descuella la catedral, el Palacio del Virrey, la Casa de Moneda, tan admirada de los viajeros por sus proporciones y belleza. A propósito de la producción argentífera y la demostración cotidiana de lujo por los vecinos, afirmó que en la Casa de Moneda se acuñan cada año por lo menos 18 millones de onzas de plata y hay minas de plata y pocas de oro en el país. Con el metal que se extrae de las entrañas de la tierra por la esplendidez de los habitantes, el lujo es cosa corriente. Hay elegancia en el vestido, hermosos carruajes, vajillas de plata, tapices suntuosos sobre las paredes. Estas palabras revelan la interacción que desde el exilio tenían los jesuitas con los vecinos de la ciudad y la difusión en Europa de la grandeza de la urbe en 1791. 10 años después de la publicación del jesuita en los albores de la insurgencia, la mirada del científico alemán Alexander von Humboldt motivó a numerosos europeos a cruzar el Atlántico para admirar a la ciudad, que a decir del científico alemán, a excepción de Petersburgo, Berlín, Filadelfia y algunos barrios de Westminster, apenas existe una ciudad de aquella extensión que pueda compararse con la capital de Nueva España, por el nivel uniforme del suelo que ocupa, por la regularidad y anchura de las calles, o por lo grandioso de las plazas públicas. La arquitectura en general es de un estilo bastante puro, y hay también edificios de bellísimo orden. El exterior de las casas no está cargado de ornatos. 2 clases de piedra de cantería, es a saber, la migdaloida porosa llamada tezontli, y sobre todo un pórfido con base de feldespato vidrioso y sin cuarzo. Muchos de los escritos de la época que se refieren a las virtudes del sitio donde está ubicada la ciudad reconocieron que en la época de secas las aguas sucias y estancadas y las costras de sales eflorescentes por la desecación del lago de Texcoco y que desde San Lázaro se observaban en época de calor,
causaban olores y vapores desagradables. La baja calidad del aire la atribuyó el barón de Humboldt a la cantidad de hidrógeno sulfurado que se desprende de todos los lagos mexicanos y que el acetato de plomo indica en grande abundancia en los lagos de Texcoco y Chalco. En 1746, José Antonio Villaseñor y Sánchez, exalumno de los jesuitas, afirmó que en la ciudad había 50,000 familias de españoles, 40,000 de mestizos, mulatos y negros, y más de 8,000 de indios que residían dentro y fuera de la traza. Mientras que Humboldt manifestó que a principios del siglo XIX esta era la más poblada del continente. Solo tenía 40,000 habitantes menos que Madrid y era mayor que muchas grandes ciudades de Gran Bretaña y Francia, con excepción de Londres, Dublín y París. La población ascendía a 135,000 habitantes aproximadamente. De ellos, 2,500 eran europeos, 60,000 criollos, 33,000 indígenas, 26,500 mestizos y 10,000 mulatos. Había también de 5,000 a 6,000 militares o miembros de milicias. Había mestizos, tan blancos como los europeos. En los conventos de varones había 1,200 personas y en las de mujeres había 2,100. El orgullo por las diversidades en todos los órdenes quedó manifiesto en un afán clasificador visible en las numerosas representaciones plásticas que mostraron allende los mares la riqueza de la naturaleza, de las flores, de los frutos y de la diversidad étnica de los pobladores exhibidos en un lugar social que ocupaban. Me refiero a las famosas pinturas de castas. A lo expresado por Maneiro, Villaseñor y Sánchez y Humboldt, sumemos lo escrito por Juan de Vieira, quien se refirió a la ciudad como segunda Babilonia mexicana, de este hermoso laberinto de grandeza y de este erario de riqueza y tesoro, de esta nueva tierra de promisión que corre leche y miel. Viera describió la ciudad rodeada por los lagos de Texcoco, San Cristóbal y Chalco, cruzada por sus numerosas acequias con muy favorable clima todo el año. Sobre el Palacio Virreinal mencionó que además de la residencia del virrey, se ubicaban en él por dependencias para el gobierno, la administración, la impartición de justicia y vivían en él muchos de sus funcionarios. Al frente de la puerta principal, nos informa, se apreciaba la escultura del rey Fernando VI sobre una columna en la que en letras de oro se podían leer poemas en latín y en castellano. Se ocupó también de la catedral y de las casas de cabildo. De la primera, resaltó el estilo dórico de sus portadas y de sus elevados muros de tezontle y mezcla. Ofreció al lector un inventario de las cuantiosas manufacturas conservadas en su interior. Los 2 órganos, las rejas del coro, el facistol, la bien labrada sillería, los retablos, las imágenes, ornamentos, candiles, candelabros, ramilletes de oro y plata. Vieira nos describió la extraordinaria riqueza de la ciudad, la solidez y magnificencia de sus edificios, las abundantes joyas de oro, plata, piedras preciosas y las muchas perlas que además de ser exhibidas como ornamentos para las imágenes pías, eran portadas de manera cotidiana por europeas, criollas, mestizas, indios y castas. Comentó incluso que por las joyas que exhibían era fácil confundir a una acaudalada mujer de la nobleza con una dama de escasa fortuna. Describió los portales de mercaderes y el de las flores, así como el mercado en la plaza principal. En el Parián, los poderosos mercaderes del consulado vendían productos procedentes de Europa, Asia y de otras partes de América. En el mercado de la plaza había montes de 90 variedades de frutas y de hortalizas, puestos de legumbres, semillas, azúcar, panocha, carne salada, cecina, pescados salados, como frescos de las lagunas de los ríos cercanos y de las costas. Viera mostró a la ciudad como el emporio mercantil de América. Conforme avanzó el siglo XVIII, las artes y ciencias útiles se introyectaron en los vecinos, actores privilegiados que participaron en la transformación urbana para hacer de México una ciudad ilustrada. Las primicias de la promoción de la modernización urbana desde el gobierno
fueron el inicio del empedrado de las calles. Se amplió la calzada de San Antonio Abad y la reparación del acueducto que trasladaba el agua de Santa Fe. En 1746 se realizó la división de la ciudad en cuarteles, como lo había en las principales urbes en Europa. Las continuas epidemias demandaron la ampliación de los hospitales ya establecidos, la fundación de otros de carácter provisional, así como espacios extensos para los panteones. Se amplió el de San Lázaro y se estableció el de Santa Paula, entre otros. El lujo y el ocio fueron privilegiados por los ilustrados porque, entre otras razones, eran considerados un motor que activaba el comercio y, en consecuencia, impactaba en la economía del reino. La comunicación, la instrucción y la creación eran propiciadas por el ocio. El reto de los vecinos ilustrados fue hacer de su ciudad un espacio para el bienestar y comodidad. A fines del siglo, la ciudad contaba con espacios de mercado, socialización y recreación, con la Plaza Mayor, 5 plazas de mercado y 84 plazuelas, 355 calles, 146 callejones y 12 barrios. Había 3.389 casas para la habitación de familias con caudal, 722 vecindades, 43 pulquerías, 19 mesones y 28 corrales o posadas para alojar a los continuos forasteros que arribaban a la capital. Al exterior de la traza, en las tierras llanas, algunas insalubres y pantanosas, pastaba y se engordaba el ganado para el abasto de la urbe. Los vecinos con recursos construyeron huertas y casas de descanso y recreación en las villas de Tacuba, Tacubaya, Coyoacán, San Agustín de las Cuevas. Sus viviendas en la traza de la urbe se destacaron por sus amplios espacios distribuidos ex profeso para el descanso, para el ocio y recreación, para preparar y consumir sus alimentos. En los gabinetes conservaban libros, instrumentos científicos, mapas, minerales, plantas, insectos. Habitaciones con grandes ventanales que facilitaban la ventilación y por escaleras amplias y bien iluminadas se ascendía a ellos. En las azoteas, bajo los quitasoles, las mujeres bordaban, leían, observaban a lo lejos los volcanes, custodios silenciosos de la ciudad, o acompañaban a los niños que, entre otras diversiones, volaban sus papalotes y que de cuando en cuando observaban los globos aerostáticos o disfrutaban de los paisajes del entorno observados a través de sus telescopios. La edificación de casas con amplios jardines, el trazo de paseos y la construcción de edificios funcionales para la innovación de instituciones impuso la expansión de la ciudad hacia el poniente, sobre tierras y solares del barrio de San Juan. El arquitecto Ignacio Castera, por ejemplo, construyó su casa entre los paseos de Bucareli y Revillagigedo, y en ella se acondicionó el jardín botánico. Acorde al buen gusto, se inauguraron las lecciones de botánica y se vendieron los primeros ejemplares de la obra del naturalista Linneo en ella. Manuel Tolsá edificó en la casa de Tacuba su casa y construyó la mansión que la marquesa de Selva Nevada dispuso como herencia para su hijo, el conde de Buenavista, sobre la calzada de Tacuba, ya un tanto lejana de la ciudad. En la arquitectura de los espacios multifamiliares también quedó manifiesto el concepto de lo útil. En torno a los edificios que se construyeron para colegios, hospicios y seminarios, se construyeron numerosas accesorias de 2 niveles. La planta alta, destinada a vivienda, la baja para talleres de artesanos, oficiales y pequeños comercios. En los barrios se multiplicaron las viviendas colectivas o vecindades, sucesiones de habitación en torno a grandes patios. En los zaguanes no faltaban las mujeres que preparaban alimentos para su venta. La urbe exigió espacios para la recreación. El más antiguo fue la Alameda, que en tiempos del Marqués de Croix se amplió y transformó.
Se reparó la calzada de la Piedad y fueron trazados los paseos de Bucareli y Revillagigedo. Fueron también gratificantes los paseos por la arbolada calzada de Tacuba hacia la Tlaxpana. Los vecinos se dirigían al barrio de la Candelaria, a los límites del barrio de San Pablo y a Romita. En las noches de luna llena acudían al paseo por la laguna de Chalco y en trajineras con música y merienda se dirigían a Iztacalco. Unos pernoctaban en Santa Anita, otros en San Andrés Tetepilco o en Mexicalcingo. Otro espacio edificante fue la Villa de Guadalupe, a donde además de acudir a venerar a la guadalupana, se ascendía al cerrito, desde donde se podía apreciar la gran ciudad y el magnífico acueducto apenas construido que proveía de agua a la villa. El Palenque y el Coliseo fueron complemento de los paseos. En el Palenque corrían las apuestas, podríamos decir que por el Gallo Giro o el Colorado. En el Coliseo se disfrutaban funciones de magos, saltarines, cantantes de ópera, dramaturgos y cómicos. En los corrales de los barrios se interpretaban dramas y comedias de invención popular. Los religiosos Camilos contaron en su convento con un frontón para el juego de la pelota vasca. También motivaba entre el público las apuestas. Se multiplicaron las pulquerías, las vineterías, las chocolaterías y, avanzado el siglo, los cafés. Las casas de juego se alternaron con las tertulias al interior de los hogares. El horario nocturno de socialización se amplió con la introducción del alumbrado con cientos de faroles. En un párrafo del Viajero Universal, voluminosa colección publicada en Madrid en el último año del siglo XVIII, se difundió el legado urbano. El alumbrado de México es uniforme y de bastante luz para caminar sin incomodidad. En cada esquina hay un sereno que cuida del aseo y provisión de los faroles y al mismo tiempo de la seguridad de las casas y pasajeros. Además, andan por las calles todas las noches rondas de todos los regimientos que están sobre las armas. Para la diversión del público, hay en México varios paseos. Una hermosa alameda con 5 fuentes, el Paseo Nuevo de Bucareli, el de la Piedad y el de la Viga. En síntesis, el orden, la policía, el bienestar, el ocio, el lujo, lo útil y el buen gusto fueron conceptos privilegiados por la Ilustración. Los habitantes de la urbe lograron conciliar su convicción y aspiración por la trascendencia con la racionalidad ilustrada que los motivó a fomentar mediante la instrucción el tránsito de la barbarie a la felicidad terrenal. Las autoridades virreinales y religiosas, las élites intelectuales, las mercantiles, las que llevaron a cabo la producción agraria y explotación minera a gran escala, impulsaron numerosas iniciativas para lograr la felicidad y bienestar de los vecinos. Un reto suyo fue el extender la educación elemental a toda la población que debería saber el catecismo, leer, escribir y contar. En 1780, por ejemplo, la ciudad contaba con 32 escuelas de primeras letras, atendidas por maestros, además de las amigas, mujeres que ejercían el magisterio en las casas. Después de la crisis agraria de 1785, que afectó significativamente el abasto de las ciudades del centro del territorio, el Cabildo de México consideró prioritaria y estratégica la fundación de escuelas públicas gratuitas. Para incidir en los analfabetos adultos, habría que tener presente a las Santas Escuelas de Cristo. En ellas se enseñaba a los adultos a leer y escribir a la par de la instrucción religiosa. Numerosos habitantes en los barrios de la ciudad sabían leer, escribir y contar en los albores del siglo XIX. Respecto a la educación de la mujer, fue favorecida, además de continuar con el patrocinio de los colegios de la Caridad y de San Miguel de Belén, la madre María Ignacia Aslor, heredera de los marqueses de San Miguel de Aguayo, quien fundó el Colegio de la Enseñanza. El 9 de septiembre de 1767 abrió sus puertas el Colegio de San Ignacio para mujeres de la nación vizcaína.
En estos, además de la instrucción religiosa y de la enseñanza de la costura, el bordado, fueron la lectura, la escritura y la aritmética puntales de nuevos horizontes para la mujer. Para los huérfanos, ignorantes y desposeídos, el canónigo Fernando Ortiz Cortés y Zúñiga fundó el Hospicio de Pobres, donde se aspiró a hacer de los indigentes buenos cristianos, ciudadanos instruidos, útiles y ejemplos de amor patrio. Humboldt nos informó que en el hospicio había 113 niños y 56 niñas, y 313 hombres y 439 mujeres. Esto a principios ya del siglo XIX. Complemento de la instrucción fue la letra impresa. De Veracruz llegaban los cajones de libros, folletos, hojas noticiosas que revisaba la Inquisición y después eran entregados a sus dueños, comerciantes en general, libreros y aún particulares que previo pedido recibían ediciones procedentes de las prensas europeas, como fue el caso de la enciclopedia, que llegó aquí por pedido de particulares. De los folletos y hojas volantes de noticias llegaban pocos ejemplares, pero en cuestión de horas eran multiplicados en las imprentas y se vendían en las plazas y portales. Se leían en voz alta entre parientes y amigos o en las tertulias literarias e incluso en las homilías de las misas dominicales. Arribaban a México también numerosas publicaciones, entre ellas las de los jesuitas expulsos, publicados en Italia, y que eran expresiones humanísticas que alimentaban el amor patrio de los americanos. Los ilustrados con recursos poseían bibliotecas, gabinetes, colecciones de vegetales, animales y minerales. Algunos tenían instrumentos científicos. Para letrados carentes de medios, la biblioteca de la universidad estaba abierta diariamente. En la ciudad, la Gaceta de México se publicó con regularidad a partir de 1684 y también los ilustrados disfrutaron de la Gaceta de Literatura, editada por Antonio Alzate, el Mercurio Volante por José Ignacio Bartolache. Una amenaza continua para los habitantes fueron las epidemias. A la ya citada epidemia de Matlazáhuatl de 1736-1737 siguieron otras de viruela, los años de 1761, 1779 y 1797. La de 79 causó más de 40,000 muertos en el reino. La misiva de un acaudalado comerciante nos aproxima a lo que esta epidemia significó. Todas las casas están apestadas de una gran epidemia de viruelas. En el día, en casa, tengo 8 enfermos gravemente accidentados y un criado cochero esclavo se ha muerto. La primera que cayó fue Margarita, mi hija, la que ha tenido feroces viruelas. Fue una viruela de pies a cabeza. Después le ha seguido María Rosa, la que ha estado muy mala. Mire vuestra merced qué congojas. Todas las casas están en el mismo modo. El que me escribía a la mano es uno. No hay criada que sirva porque todas están malas, ni enfermeras que cuiden, pues la que no está mala tiene enfermos en su casa. Yo tengo en casa 4 enfermeras y son necesarias todas. La labor del arzobispo Alonso Núñez de Haro en pro de los necesitados fue considerada un ejemplo para Europa. Instaló 400 camas en el Colegio Jesuita de San Andrés. Más tarde, esto derivó en el Hospital General. Para enterrar a la población se abrieron los camposantos de San Lázaro y Santa Paula. El cabildo de la ciudad nombró comisionados para que 2 veces al día fueran de casa por casa para identificar a los enfermos y para proporcionarles alimentos, medicinas y ropa. Además de organizar rogativas, procesiones, novenarios, apoyó las iniciativas de los médicos y con poco éxito promovió por primera vez la inoculación en el Hospital de San Hipólito, bajo la dirección del doctor Esteban Morel. José Ignacio Bartolache propuso novedosas medidas higiénicas y promovió dicha inoculación en su revista periódica Mercurio Volante. En 1797, una vez más, se presentó una epidemia de viruela.
Entonces, la inoculación tuvo mayor aceptación y contribuyó a salvar numerosas vidas. De los 70,000 vecinos que enfermaron, solo falleció el 10%. El doctor Francisco Javier Balmis, quien durante su estancia en la Ciudad de México apoyó la atención de los enfermos con motivo de la epidemia en 1778, 24 años después, ya médico del rey Carlos IV, organizó la expedición para aplicar la vacuna contra la viruela a los vasallos residentes en Europa, América y Asia. Fue la Ciudad de México, nuestra ciudad, el principal escenario de esta primera campaña global de vacunación. Balmis partió de Galicia en noviembre de 1803 con los portadores de la vacuna, niños huérfanos que fueron trasladados a la Ciudad de México. En el siglo XVIII se evidenció la innovación y la promoción del saber orientados a la salud corporal. Se fundó también la Real Academia de Cirugía por decreto real del 17 de marzo de 1768. Participaron en ella Andrés Montaner, Manuel Antonio Moreno, quienes realizaron ahí autopsias en aras de conocer la naturaleza de las enfermedades padecidas por sus pacientes o los orígenes de las epidemias. En el Real Hospital se atendía a un promedio de 400 naturales y durante las epidemias hasta 3,500 indios. Ahí los enfermos eran asistidos por capellanes que hablaban náhuatl, otomí y mazahua. La escuela de dibujo, abierta por Jerónimo Antonio Gil, culminó con la apertura de la Real Academia de San Carlos, inaugurada en 1785 por el virrey Matías de Gálvez. En ella, Humboldt admiró la magnífica colección de réplicas de esculturas de la antigüedad y del Renacimiento que obsequió el rey, cuyos costos habían sido de 40,000 pesos y era más bella y completa que ninguna de las de Alemania. Así nos los expresó Humboldt. Se sorprendió también el científico alemán que en las salas de dibujo había discípulos de diversas edades y condiciones sociales, artesanos, alarifes, arquitectos, pintores y escultores. Entre estos vio incluso a la marquesa de San Román, diestra con el pincel. Ilustramos la impronta de quienes dirigieron la academia con la creatividad y destreza de Manuel Tolsá, director de escultura y autor de la escultura de Carlos IV. Contratado por el Real Tribunal de Minería y de conformidad con el científico Fausto de Lúyar, Tolsá diseñó e inició la construcción en el orden del buen gusto del edificio para el Real Seminario de Minas. Al tiempo en que se iniciaba la construcción de su edificio definitivo, la Gaceta de México publicó los exámenes literarios que en octubre de 1803 se celebraron en presencia del barón de Humboldt. Causó también la admiración de este científico el Jardín Botánico, quien afirmó: ningún gobierno ha sacrificado sumas más considerables que el español para fomentar el conocimiento de los vegetales. Destinó el rey a México a sus más brillantes botánicos. En 1785 arribó a la capital Vicente Cervantes para fundar el Jardín Botánico, instalado en una forma definitiva en uno de los patios del Palacio Virreinal. Reunió en él numerosos espacios de plantas coleccionadas en las planicies, en las montañas, en las regiones tropicales y en las zonas frías. Se distinguieron también en botánica tres criollos: José Mariano Mociño, estudiante del Jardín Botánico, y los pintores de las plantas Atanasio de Echeverría y Vicente de la Serna, que colaboraron con Martín Cecé en la Real Exploración Botánica para el conocimiento de la naturaleza novohispana. En pleno esplendor de las instituciones de ciencias y artes útiles, los habitantes de la ciudad, después de la convulsión política de las primeras décadas del siglo XIX, el 27 de septiembre de 1821, fueron testigos de cómo el Cabildo de la ciudad
entregó una llave de oro a Agustín de Iturbide, manifestándole a su excelencia la satisfacción y gozo inexplicable con que el público de esta capital y su ayuntamiento que lo representaba depositaban en tan digno jefe su defensa y seguridad. Con esta acción, el reino de Nueva España se consumió y sus habitantes asumieron la definición de su modo de ser político y la elección de sus gobernantes. Cierro con unas palabras con las que Humboldt expresó su expectativa de un gobierno ilustrado para nuestro territorio y población. Un gobierno ilustrado en los verdaderos intereses de la humanidad podrá propagar las luces y la instrucción y conseguirá aumentar el bienestar físico de los colonos, haciendo desaparecer poco a poco aquella monstruosa desigualdad de derechos y fortunas. Pero tendrá que vencer inmensas dificultades cuando quiera hacer sociables a los habitantes y enseñarlos a tratarse mutuamente como conciudadanos. Muchas gracias.